Muy bien. Pues bueno, entonces vamos a empezar con el primer capítulo. Y en esta primera sesión le puse así, ¿no? Revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así también dice en el texto, entonces les animo a que tengan ahí su Biblia, en el libro de Apocalipsis, para que vayamos analizándolo. Tengan bien abriendo el tema, el texto, por favor. Y bueno, decíamos, ¿no, hermanos? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer del versículo 1 al 3? Del versículo 1 al 3. ¿Sí? ¿Sí, mamá? Ok, dice, la palabra de Dios dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para las cosas que deben suceder pronto y la declaró envidiándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas porque el tiempo está cerca. Perdón, hermanos, perfecto. Pues vamos a ir viendo este versículo tras versículo. Vamos a hacerlo un poquito rápido, pero sin perder la esencia de la enseñanza de Cristo. ¿Y qué vemos primeramente en esto que leyó mi mamá? Podemos ver que Apocalipsis comienza hablando de que esta es la revelación o sí, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, ¿no? La revelación de Jesucristo. Entonces, podemos ver que desde el primer momento eh, parece y se muestra el libro de Apocalipsis que inicia como si fuera una carta, ¿sí? Si ustedes pueden ver, aquí empieza así como cuando Pablo hacía sus cartas, la revelación de Jesucristo para manifestar a los siervos, dando como este propósito. Y de incluso también, ¿no? Al final de Apocalipsis termina también, ¿no? Como si fuera una carta. Entonces eso es bien interesante. Como Apocalipsis también es esa carta como en cierta manera pastoral. Decíamos las semanas pasadas que Apocalipsis viene también de un género que es apocalíptica, que habla con estos simbolismos y demás, pero también sería muy limitado cerrarlo, hermanas, a un género literario, porque también podemos ver aquí como elementos epistolares, ¿no? O sea, de carta, para que lo tengan en cuenta. Y fíjense, en este primer versículo dice que Jesús habla a Juan por medio de un ángel. Entonces, esta revelación no es de Juan, esta revelación no es de alguna otra persona, es algo que viene directamente de Jesucristo. Eso es importante tenerlo, hermanos, porque muchas veces, a veces en la actualidad, ¿no? Se habla y se dice, tengo una nueva revelación y como que, ahora, ¿y quién te la dio? Entonces, aquí está diciendo a Juan, ¿no? Pues el que yo diga estas palabras es una revelación de Jesucristo primeramente. Y dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Aquí está hablando justamente también, dice de las cosas que vienen pronto. Ahora, no hay que delimitarlo así como en un sentido de que Juan recibe esta revelación eh, para anunciar de cosas que vienen en el futuro en los años primeros, ¿no? O en los primeros años. Sino, no, acuérdense, está hablando de esta escatología inaugurada que habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? Desde que Jesucristo viene al mundo, ahí empieza el final de los tiempos. A eso se refiere en ese momento. Las cosas que deben de suceder pronto, no como en un sentido de que el año que viene van a suceder, sino como desde que Cristo comienza en la tierra su ministerio, ahí es cuando empieza a suceder todo
todo esto que va a venir o que voy a mencionar se está empezando a cumplir, ¿sale? Se está manifestando. Y bueno, entonces se lo envía esa revelación a su siervo Juan el ángel. Versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Podemos ver que el propósito de esta carta es que se comparta también a otros. Aquí usa la palabra testimonio, ¿no? Dado testimonio, y la palabra testimonio tiene que ver con, es una palabra griega que significa martureo, ¿no? O que, bueno, en griego es martureo, que significa dar testimonio, buen testimonio y dar, espérame un tantito, ahí está. ¿Qué significa dar testimonio y compartir, ¿no? Como compartir estas cosas a más personas. De hecho, los mártires vienen justamente de esa palabra de testigo. Testigo es mártir, ¿no? Martureo. Y significa justamente eso, hermanas. ¿Mm? Dar testimonio, compartir. Entonces vemos que Apocalipsis no tiene ningún momento, ya lo estamos siguiendo confirmando aquí, no tiene ningún momento de hacer de esto algo secreto, hacer de la revelación de Jesucristo o hacer del Apocalipsis algo secreto, inentendible, ¿no? Porque aquí se le está llamando, Juana, que compartan esto y den testimonio de estas cosas de Jesucristo a todas las personas, ¿no? De las que él ha visto, ¿no? Entonces yo veo y lo voy a compartir para ustedes. No es como mi revelación secreta, no es como algo que yo me voy a quedar, esto se los voy a compartir a ustedes. Lo que estoy viendo para ustedes. Y luego dice en el versículo 3, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿para qué se los comparte, no? ¿Para qué esto que vio, para qué se los quiere compartir? Para que lo guarden, para que lo lean y una vez que lo escuchen, lo guarden con el corazón. Entonces, vean que también Apocalipsis tiene un énfasis práctico también, no para saber cosas, sino también para hacer. Y ustedes van a ver que justamente esa es la perspectiva cristiana del fin de los tiempos. Saber que sabemos lo que va a suceder en el final, pero no por eso estamos como que pasivos esperando a Jesús así, ¿no? En nuestro colchón o en nuestra camita. No. ¿Qué les dice que cuando venga el fin, qué tienen que hacer? Velar y orar, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo una iglesia y en una carta Pablo escribió, no sé si se acuerdan cuál fue esa iglesia que les dijo, ustedes creen que como ya viene el fin de los tiempos ya no están trabajando, ¿no? Y bebamos y comamos que mañana pereceremos, están ellos ustedes diciendo eso, ¿no? No, 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 el creyente sabe que va a ser el fin y sí, sabemos y hay que seguir predicándolo, viene pronto Jesús, pero no en un sentido de mañana o así, sino en cualquier momento puede venir Jesús, pero no es que lo estamos esperando pasivamente, es activo, ¿no? Entonces, bienaventurados los que leen y lo guardan. O sea, bien, estas cosas que les comparto no es para que las mantengan en su mente, sino para que lo hagan, ¿sale? Entonces, así empieza, ¿no? Fíjense cómo es esto. Tiene como características de carta la revelación de Jesucristo. Y aquí nos está dando como la idea de cómo Juan pues, quiere hablarles de esta revelación no de forma secreta, sino para que ellos puedan tener una reacción ante estas cosas. No de miedo, vamos a ver que no esa es la reacción. Escuchen estas cosas para que teman en lo que va a venir, ¿no? Para que se llenen más de miedo, no. Vamos a ver para qué es esto. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos, o algo que quieran agregar? ¿No? ¿Sí se entiende estos tres versículos? Entonces, esta es una introducción, ¿no?
Es la revelación de Jesucristo, lo va a estar diciendo Juan. Y después vamos a pasar a la siguiente parte, que es las salutaciones. Ujú. Pero estas salutaciones se dividen en dos. Bueno, más bien no, estas salutaciones es solamente una parte. Ya después vamos a ver si seguir viendo la otra parte. Algunos lo conocen como, porque aquí dice, ¿no? Fíjense cómo lo dice la reina Valeria, dice, salutaciones a las 7 iglesias. Pero vamos a ver que tiene muchas características estas salutaciones, porque pasa de un saludo, pasa a una alabanza. Ahorita lo vamos a ver. ¿Quién me puede leer justamente estos versículos, hermanos? Versículos del 4 al 8 de Apocalipsis. A ver, Elvia, si te escuchamos. Sí, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Perfecto, gracias, gracias, Evis. Bueno, si se dan cuenta, hermanos, esta salutación también puede considerarse como una doxología. ¿Alguien que sepa qué es esto? ¿Doxología? ¿No? ¿Alguien, hermanos, que pueda decir, ah, sí, esta es la doxología? O a mí me suena a esto la doxología. ¿Quién dice, hermanos? Ujú. ¿Nadie, nadie? ¿Nadie se le ocurre nada? Bueno, mi mamá dice que como una introducción, este, pues no, casi no. No, 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 no es una introducción. Si se dan cuenta en sus boletines, bueno, en el nuestro, pues ya no hemos puesto boletines últimamente para, para evitar esta contaminación, pero al final se pone una doxología, ¿no? Sí, para cerrar el culto. Y bueno, eso es justamente eso, tiene que ver con una alabanza, ¿sí? La doxología viene de es una palabra compuesta. Doxos, que significa, espérenme tantito, doxos, que significa, creo que, ay, espérenme tantito, doxa, que significa brillo, esplendor o gloria, ¿no? Si doxa es gloria, ujú, alabanza, y logos, que significa como palabra, ¿no? Entonces es una palabra de alabanza o palabra de gloria. Entonces, esto es algo bien interesante de Juan, ¿no? Cuando comienza saludando a las iglesias, dice, esta carta es un mensaje para las 7 iglesias, que es las que hemos estado viendo los domingos, ¿verdad? Acuérdense que el número 7 significa lo completo, lo perfecto, entonces quiere involucrar a la plenitud de todas las iglesias, ¿no? Pero saluda, ¿no? Esto es para las 7 iglesias que están en Asia Menor. ¿Mm? ¿Y qué más dice? Dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. O sea, es como retomando este texto de Éxodo, de yo soy el que soy. ¿Mm?
Y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces vemos que esto es una adoración en canto, como si se tratara incluso de un himno, hermanos. Está aquí cantando, aquí está adorándose. ¿A quién se está adorando? Pues a Jesús, al que es, que era de venir, al que es, que era y que ha de venir. ¿Mm? Al que es el que siempre ha sido, ¿no? Básicamente, si lo queremos traducir más al español, ¿no? Cuando dice también, yo soy, el que siempre será por todo el tiempo, que no tiene implicaciones en el tiempo, al soberano, a ese estamos adorando, ¿sí? Al que tiene los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya habíamos hablado de eso, ¿no, hermanos? Como los 7 espíritus que eran, aquel que tiene la plenitud del espíritu. Entonces se está adorando aquí. Y también en el versículo 5 se resalta, aquí ya se resalta la labor de redención para con su iglesia. Dice Jesucristo el testigo fiel, otra vez, ¿no? Mártir, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primogénito de los muertos, ¿por qué, hermanos? Pues está hablando aquí de su sacrificio, ¿no? Su muerte. Ajá. Soberano de los reyes de la tierra, pues ya, ¿no? Que él está sobre cualquier rey o gobernante que los está persiguiendo. Entonces no teman porque hay alguien mayor que cualquier rey, y ese es Jesucristo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, su labor de redención para con su iglesia. ¿Sale? Entonces todo esto es una doxología, hermanas, una palabra de gloria. Entonces, algo que sí nos dicen algunos autores, hermanas, para que también ahí lo apunten, es que no encerremos el Apocalipsis como en un género literario, porque fíjense, ya de una introducción como una carta, pasamos ya a una alabanza, de una salutación de hola, como cuando nosotros hacemos una carta, que el Señor les bendiga, ¿no? Hermanos, ¿no? Les amamos en el amor del Señor y ta, 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 ta. Así cuando llegamos a hacer una carta para la iglesia, para nuestros hermanos, ¿no? Para cuando sea alguna carta para el consistorio, así también empieza, ¿no? Es una carta, tiene como características epistolares y ahorita ya pasamos como a una alabanza, ¿no? A una adoración. Y después van a ver que el Apocalipsis va a hablar también luego proverbios, va a hablar de proverbios, como si fuera un proverbio, como si fueran también eh, un sermón. Bienaventurados los que leen y escuchan estas palabras. Ya ven, tiene muchos matices. Es muy complejo en su estilo, esta carta, este libro, pero tiene mucha riqueza. Entonces, es esto de aquí, la doxología. Y también dice en el siguiente versículo, les pueden ahí verlo, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí está hablando que dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Acuérdense que los reyes y los sacerdotes, esto solo lo aplicaba en Israel, y ahora aquí Jesús dice que lo aplica a todos los creyentes. ¿Sí? Se aplicaba antes solo a Israel y ahora se aplica a todos los creyentes. De hecho, les voy a leer lo que dice Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Y esto es algo muy bonito, hermanas, porque en medio de las adversidades, en medio de un tiempo de persecución donde ellos se sienten muy, muy solitarios o abandonados porque pues están pasando cosas difíciles, Jesús les dice, ustedes son mi nación santa, ¿no? Son pueblo adquirido por Dios, son sacerdotes, algo que solo aplicaba antes, ahora se aplica a ustedes. Son reyes y sacerdotes. Después pasa en el versículo 6, en el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y todos los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, todavía seguimos en la doxología, hermanas, ¿eh? Todavía seguimos en la doxología. Pero ya en la parte final, ¿qué está diciendo, hermanas? ¿Qué pueden ver en la parte final? ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando en esta parte final, hermanas? ¿Alguien? De su regreso, ¿no? Sí, exacto, muy bien, Elia, de su regreso. Dice que viene con las nubes. Acuérdense que el símbolo de nube también implica eh, una relación con la gloria de Dios. Acuérdense cómo en el Antiguo Testamento la nube que estaba sobre Israel cuando estaban en el desierto, era la Shekinah de Dios, ¿no? Shekinah de Dios, que era la gloria de Dios. Entonces, significa que Jesús regresará en gloria. Y si todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y no, aquí una lamentación así como estoy llorando porque estoy muy triste. No, es una lamentación porque cuando venga Jesús y todos aquellos que no buscaron de él o que no se rindieron ante su señorío, pues van a lamentarse, se está diciendo, va más en ese enfoque, de lamentarse por el juicio que vendrá para ellos. Entonces, su regreso, su inminente regreso, como le pongo aquí, será con poder, nunca secreto, será eterno. Y tal vez vamos a agregarle también esto. Y será un regreso con un inminente juicio. Entonces, su regreso será con poder, nunca secreto, con gran juicio y será eterno. ¿Qué, qué hubieran pensado, hermanas, cuando Juan expresa esto a las iglesias? ¿Qué pensarían las iglesias o a qué les está animando aquí Juan a las iglesias, hermanos, cuando les dice, Jesús vendrá, su regreso será con poder, con gran juicio y será eterno? ¿Qué es lo que les quiere aquí plantar Juan, hermanas? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imagina, por ejemplo, hermana Silvia? Si usted está sufriendo, si usted está así pasando mucho dolor y que de pronto le digan, Jesús va a venir con poder, con juicio. Pues no sé, pensaría que, pues yo creo que me preocuparía más ¿Se preocuparía más, hermana? ¿Por qué? Dígame, a ver. qué cosa haría conmigo, ¿no? ¿Vale? Yo creo que me preocuparía qué cosa es lo que haría conmigo, ¿no? Ok, 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 ok. Muy bien, la hermana Silvia dice, pues yo me preocuparía, ¿no? Porque si viene con juicio, con poder, pues sería algo que a mí no me gustaría, ¿no? Que venga, ¿no? Ok, ahorita vamos a responder ante eso. La hermana Elena levantó su mano, ¿no?
Ay, buenas noches, hermano. Buenas Bueno, noches, dice hermano. que qué pensaría la iglesia, algo así fue su pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí dijo eso? Ajá. Sí, ajá. Pues a mí lo que leo aquí es que quiere decir que es seguro, o sea, su regreso o sea, como que una afirmación, ¿no? O sea, es seguro. Y ya y dice que pues no es secreto, ¿no? O sea, es así como que lo está afirmando. Ujú. Exacto, gracias, hermana Elena. Sí, realmente aquí hay una afirmación clara, concreta, de que Él regresará. Dice, todo ojo le verá, o sea, no será como para unos cuantos, no será como una cuestión de particular donde todos, algunos van a poder ver a Jesús en su regreso, ¿no? Todos le verán, será con gran poder y juicio, ¿sí? A ver, Elvia, ¿le había levantado la mano? Sí, justo las dos cosas que mencionaron las hermanas. Una, pues sí, estar alertas, estar, como bien dijiste, velando, estar a cuentas con Dios, porque, como dices, viene con juicio, ¿no? Quizás no miedo, o sí, pero a su vez esperanza, esperanza porque pues ya todo lo que estamos pasando ahora, pues quedará atrás, ¿no? Viene una vida en donde no habrá dolor, no habrá llanto, tristeza, hambre, nada, ¿no? Vamos ahí a todo eso que describe Apocalipsis, ¿no? Creo que esas dos cosas. Claro. Arrepentirse porque seguro viene, pero al mismo tiempo esperanza de la Ujú. vida eterna, Perfecto, creo. gracias. Sí, muy bien, Elvia, perfecto. Creo que lo resumes bien. Y de hecho, esa es la intención del libro, ¿no? Fíjense que cuando ya vemos bajo los lentes de la esperanza este libro, pues no nos trae miedo, o bueno, no nos debería de generar un pánico que venga Jesús, sino nos debería de llevar a decir, pues qué bueno que Él viene, ¿no? Porque ya todo esto se acabará, todo esto que estoy sufriendo del padecimiento terminará. Y bueno, y si hay algún tipo de inquietud que diga, bueno, y si viene y viene con juicio, ¿qué pasará conmigo? La idea no es, bueno, la respuesta no debería ser como, pues pues ya morí, ¿no? Pues ya aquí quedó, ¿no? No, sino sería de buscarlo, arrepentirse y confiar en él en estos tiempos difíciles. Entonces, su inminente regreso, como decíamos en unas sesiones anteriores, pues para los que no han puesto su confianza en Cristo, pues realmente sí les condena, ¿no? Pero para los que han puesto su confianza en el Evangelio de Jesucristo, les trae tranquilidad y les trae esperanza, ¿no? De que, pues su poder, que cuando Jesús venga con poder, el sufrimiento que ellos llegaron a padecer se habrá terminado. Entonces, esa es la intención, ¿no? En estos primeros versículos. Viene con las nubes, todo ojo le verá, viene en gloria y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Mm? Es decir, cualquier gobierno que se haya sentido superior que Dios, que se haya enorgullecido con el poder que Dios les dio, porque al final todos los gobiernos, Dios les dio ese poder para administrarlo en bien de otros, ¿no? Todos esos que hicieron del poder algo para su beneficio se van a lamentar. Y como les está hablando aquí a una iglesia sometida por el Imperio Romano, pues también lo que está diciendo, estos imperios, linajes de la tierra que los están haciendo sufrir, van a lamentarse ante mi poder. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el todopoderoso. Entonces, en resumen, hermanos, en esta doxología, en estas salutaciones, Juan explica que Jesucristo es superior. Nadie superior al señorío del Cordero. ¿Mm? Y fíjense, ahí ven la imagen.
No sé si están viendo ahí la imagen que les estoy poniendo. Eh, Ustedes pueden ver, hay muchos, bueno, es simbólico, no necesariamente va a pasar así, ¿no? No necesariamente eso es lo que va a pasar, pero si lo vemos en una cuestión simbólica, metafórica, pues es algo así. Ustedes pueden ver ahí que hay soldados estadounidenses, también soldados que están en Arabia. Ahí al fondo, en la derecha, se puede ver a ejército que tiene un soldado que tiene la vestimenta de Francia, ¿no? Cuando fue con Napoleón Bonaparte la conquista, ¿no? Ahí también se puede ver el que tiene una espada así, es un caballero templario, ¿no? Y al lado de él hay un espartano, ahí está un soldado romano, ahí hay un soldado español, ahí hay un soldado egipcio, uh, hay un soldado americano, bueno, no un soldado, un indio americano hasta el final. O sea, todas las naciones ahí como soldados y ejércitos de todas las naciones. Y ninguno de ellos, aunque pudieron conquistar grandes naciones, es superior al señorío del Cordero de Dios, Cristo. Entonces, fíjense que algo que también comentan algunos autores es que Juan Juan también tiene intenciones muy políticas, ¿verdad? Y esto es bien interesante también para que aprendamos de Juan. A veces nosotros se nos anima a que como cristianos no hablemos de política. Pero no, miren, Juan está hablando de la política del imperio que está pasando en su tiempo y está diciendo ningún gobernador, ninguna persona, ningún partido, podemos decir hoy en día, ¿no? Ningún político tiene mayor palabra que Jesucristo, la palabra encarnada, ¿no? Entonces es algo bien interesante. Juan habla proféticamente. Cuando digo proféticamente no estoy hablando como de vaticinar hacia el futuro. Cuando digo proféticamente se trata de levantar la voz en medio del pecado. Entonces, Juan habla proféticamente ante los gobiernos malvados de ese momento. Y hoy en día muy pocos cristianos pueden hablar de eso, ¿no? A veces, lamentablemente, somos muy partidarios, ¿no? Si yo estoy con el PRI, pues no hablo mal del PRI, ¿verdad? No hay que hablar mal de lo que ha hecho cada gobierno, proféticamente hablando. Y ahorita con Morena, ¿no? Pues no, porque yo voté por Morena y no puedo decir lo que está mal, ¿no? También hay cosas que están haciendo mal. Entonces, fíjense, ¿no? Y eso es lo que está queriendo decirles también aquí Juan. Nadie es superior al señorío del Cordero. Así que su fidelidad debe de mantenerse a Jesús, no al imperio. Teman más al poderío de Cristo que al poderío de cualquier imperio. ¿Queda claro aquí, hermanos? Esta doxología está bien interesante, ¿no? Porque a veces, imagínense, hace, cuando tenemos una mala interpretación empezamos a hablar como, es que aquí Jesucristo va a venir con poder y va a tener ojos de fuego y cosas así, y nos perdemos de esta riqueza cristológica de lo que aquí se está diciendo de Jesús. O sea, aquí se está hablando de Jesús de una manera importante, interesantísima, que luego por ver con otros ojos, nos perdemos para ver cómo se describe a Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué opinan, hermanas? ¿Queda entendible? ¿Queda entendible hasta aquí? Está muy claro, Fer, gracias. No, qué bueno, hermana, gracias a Dios.
Entonces eso es importante, hermanos, ¿no? Cómo también esto nos puede hablar a nuestro contexto para decir, ¿no? Pues independientemente de lo que diga cualquier gobierno, cualquier partidario, cualquier persona, no puede compararse con la palabra del Señor. Y hay que mantenernos fieles, ¿no? En un contexto donde se nos anima a que pensemos que si un gobierno dice que está bien matar a un niño en el vientre de su madre, y nosotros decimos, ah, pues sí, porque si lo dice, voté por Andrés Manuel y todos ellos, pues si lo dicen, pues adelante. No, pues no, en ningún momento. Si un gobierno está impulsando una agenda progresista, como esta parte de la ideología de género y demás, pues yo diría firmemente, pues no, yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy con el señorío del Cordero, de Cristo. Si un gobierno toma medidas muy pobres ante la violencia de nuestro país, pues no los justifico, sino que señalo lo malo que están haciendo, ¿no? Entonces, creo que esto nos anima también en estos tiempos a mantenernos firmes en un mundo que cada vez se desvía de la palabra de Dios. Bueno, vamos ahora al versículo, vamos a ver lo de los versículos 11 al 20. No creo que nos dé tiempo de verlos desde el 11 al 20 para ya terminar el capítulo 1. Pero, ¿quién me puede ayudar a leer, hermanas, del 9 al 11 primeramente? Versículos del 9 al 11. ¿Alguien? ¿Me ayuda a leer? Silvia, a ver, por favor. Sí, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Gracias, Elvia. Vemos aquí, hermanos, que en el versículo 9 se habla como de esta revelación para perseverar en la tribulación, ¿no? Una revelación para perseverar en la tribulación. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿no? Yo, Juan, vuestro hermano, fíjense aquí cómo es tan pastoral, Juan, ¿no? Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, es decir, ustedes sufren, yo me uno a su sufrimiento, vean dónde estoy, ¿no? Estoy en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Porque muchas veces pocos pastores se ponen en el lugar de sus ovejas, ¿no? Y fíjense, aquí Juan es muy pastoral, ¿no? Es una revelación para perseverar en la tribulación. Entonces le está diciendo, yo estoy aquí soportando con paciencia. Aquí la palabra paciencia, ¿sí la pueden ver en el versículo 9? A ver si ahí identifíquenla en el versículo 9. Véanla, véanla. Ahí dice paciencia, ¿no? ¿Sí, hermanas? ¿Ya la vieron? Subrayenla y si pueden anotar, la palabra paciencia lo predicamos hace poco cuando hablamos de que se dice en el versículo, en el capítulo de Corintios 13, cuando dice el amor es paciente, ¿verdad? Es decir, la palabra en griego es hupómene, que significa perseverar. ¿Puedes Fíjense, repetirla, por favor? sí, hermana, es más, se las voy a escribir aquí para que a lo mejor también puedan tenerla. Se voy a escribir aquí en grandote. Perdón, Sí, hermana, perdón, hermano. La sí. visión de Cristo es 9:11 ¿de qué capítulo? Estamos en el capítulo 1, hermana. Todos estamos ahorita viendo en el capítulo 1. Todo es del 1. Sí, Sí, gracias.
No, ¿de qué, hermana? Hoy nada más vamos a ver el capítulo 1, hermanos, ¿sale? Entonces, la palabra paciencia. Ujú. Permítanme, se los voy a poner como decía la hermana. Aquí está. Se los voy a poner en español porque en griego sí luego también está muy, muy alocado. A ver, ahí está. ¿Sí se ve? Upómone. Es la palabra jupómene que dice que es paciencia. Y les está 9:11. diciendo que soporten y que tengan paciencia en Jesucristo. Entonces, ¿qué es la palabra jupómene? La palabra jupómene puede traducirse como perseverancia. ¿No? Perseverancia. Es también una palabra compuesta. Jupos, que es debajo, y mone, que es resistir. Ya lo habíamos visto como cuando dice el amor es paciente, es decir, no es como que tengo que aguantarme, ¿no? A veces pensamos que paciencia es como aguantarse, ¿no? Pero no, es ponerse debajo y resistir, ¿no? Como una columna. Ay. Entonces, hermanos, podemos ver justamente que les anima a que puedan perseverar en la tribulación en este primer versículo. Yo soy copartícipe en la paciencia de Jesucristo. Estoy aquí en la isla de Patmos y si yo no tuviera la paciencia de Jesucristo, pues ya aquí me hubiera suicidado casi casi en la isla de Patmos, ¿no? Bueno, eso no lo dice, pero hay cuánta gente que está en una soledad completa llega a esos extremos, ¿no? Pero aquí está diciendo que está perseverando, jupómene. Y después dice que oyó una gran voz como de trompeta. Eh, la trompeta no es que, y ciertamente tenemos hasta himnos, ¿no? Que hablan de eso, ¿no? De que vendrá con un sonido de trompeta. Ahora, no es algo literal, hermanas, ¿sí? No es que Jesucristo, no es que de pronto cuando estemos aquí se va a ir una trompeta así de la nada, digamos, ¿qué pasó? Y decimos, es Jesús. Yo me acuerdo hasta de chiquito, a veces oía sonidos y decía, ya llegó Jesús y estaba así durmiendo y me espantaba. Me espantaba, ¿no? Entonces, no es algo como necesariamente literal, ¿no? La trompeta es una ilustración que saca Juan también, o que retoma Juan para hablar como un anuncio de noticias. Perdón, la trompeta es anuncio de noticias como los heraldos. No sé si se acuerdan que en el tiempo de los romanos venía el heraldo, era un mensajero, y antes de decir un mensaje o anunciar el mensaje, sacaba su trompeta, ¿sí? Igual en el pueblo de Israel, ¿no? Antes de anunciar un mensaje se tocaba el cuerno, era un cuerno gigantote, ¿no? Tiene más que ver con eso, hermanos. E incluso ahí hay dos versículos. ¿Quién puede leer el Hebreos 12:19? Para que podamos ver cómo está esto del trompeta, tiene que ver como un anuncio, ¿no? ¿A quién levantó la mano? Perdón, hermanos. ¿Ah, sí, hermana Vale? Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ok. Gracias, hermana. Entonces, vemos, hermanos, que en ese texto de Hebreos 12:19, voy a volver lo voy a poner aquí para tenerlo delante de mi vista. Dice,
y la voz que hablaba, ¿no? Los cuales oyeron, rogaron que no se les hablase más, ¿no? Aquí está hablando en este contexto sobre, como ya habíamos dicho en una ocasión, aquellos que rechazan a Jesucristo. Empieza a hablar de esto el texto y cómo también el sonido de trompeta tiene que ver también con una cuestión de juicio, ¿no? De decir, pues ya ha llegado el día y en esa voz de trompeta se anuncia, pues, esta noticia de regreso. Entonces, básicamente, la trompeta tiene que ver con anunciar, ¿sale? ¿Algo aquí, hermanos, que quieran compartir o este, que quieran agregar? Eh, a ver. ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie, hermanos? Bueno. Entonces, sí, hermana Male. Pues la trompeta también servía para otras acciones, por ejemplo, para las batallas, ¿verdad? Anunciaba también el empiezo, el retiro de las tropas, si eran vencidas o eran victoriosas. Entonces, pues ese era el cumplimiento de la trompeta. Ujú. Sí, sí, también exactamente eso, ¿no, hermana? Como decía en la antigüedad, con Israel, tenían su cuerno y justamente hasta había distintos tipos de sonidos, ¿no? Para anunciar diferentes cosas. ¿Mm? En este caso, aquí dice que escucha la trompeta y esto explica cómo la trompeta habla y anuncia el regreso inminente de Cristo para decir que ya viene el juicio, el final de todo. Entonces, que no desesperen en esa manera, sino que puedan esperar ante ese anuncio del regreso del Señor, ¿no? Y después vemos en el versículo 11 que se habla de, a que tengan ahí su Biblia abierta, cómo habla que estas cosas que escribe son para las iglesias, ¿no? Es decir, ustedes también compartan esto que yo estoy escribiendo a las 7 iglesias. Entonces vean cómo la carta tiene un propósito de que se comparta, que vaya de iglesia a iglesia. Esto es importante porque, por ejemplo, muchas veces se piensa que cuando la Biblia habla de que toda palabra es inspirada por Dios, se cree que solamente se habla del Antiguo Testamento, y no, también es del Nuevo Testamento, porque muchas cosas que escribieron los apóstoles ya tenían una intención de que circulara. Aquí ya se quiere saber esa intención de lo que ellos escribían, circulara a todas las iglesias para que todos escucharan eso como una forma de entender que eso era palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, después vamos a ver, hermanos, cómo habla en versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Mm? El candelero es un símbolo judío que expresa y puede aquí simbolizar las 7 iglesias en el mundo donde está siendo amenazada. ¿Sí? Entonces aquí primero podemos ver que el candelero es este candelero, ¿eh? No, no es como el candelero que a veces veíamos de nuestras abuelitas. Aquí ese es el candelero que se conoce como la menora. Les voy a poner también cómo se escribe menora. Este es un símbolo muy judío que hasta al día de hoy todavía lo usan mucho en documentos oficiales de Israel. La menora, que es como este candelero, como donde tienen las velas, pero tiene 7 brazos.
menorá. Y bueno, dice que son siete candeleros que básicamente expresan a cada una de las iglesias. ¿La puedes poner de nuevo, por favor? ¿Pero qué, hermana? ¿La menorá? La palabra. Ahí está, hermana. Sí, ahí está. Nada más que la moví ahí donde está el dibujito. Entonces, esa es la menorá. ¿Mm? Y cada llama representa justamente a cada iglesia, la iglesia de Sardes, la iglesia de Esmirna, las que hemos dicho. Después vemos en el versículo, dice 7 candeleros de oro. Y después dice en el versículo 13, ¿sí, hermana Vale? Sí, solo un comentario. Pues dígame. Hay una parte en Jerusalén que tienen un candelabro de oro, de gigante, y Ujú. está encapsulado en un cristal, y ese lo tienen preparado para cuando se vuelva a reconstruir el templo, porque los israelitas están esperando de nuevo que haya de nuevo la reconstrucción del templo de Ujú. Salomón. Ok, eso yo no lo sabía. Ahorita estoy aquí poniéndole internet. Y sí tiene razón, hermana. Miren, aquí está un candelero como de verdad. Sí se ve, ¿no? Y es de Entonces, puro sí, oro, es de puro puro oro. oro, no es de Ah. fantasía ni nada, es de puro oro. No, pues sí, no creo que sea, y menos de que son judíos. Sí, no, miren, esa es una realidad. Así es como luce uno, la menorá. Ya ven cómo tiene sus brazos así. Y sí, sí, es probable, hermana. Bueno, la hermana lo confirma, y aquí ya lo encontré. Sí, ellos todavía esperan a Jesús. Bueno, no a Jesús, al Mesías, ¿no? El Salvador. Este, y seguramente tienen la intención de poder construir ciertas cosas. Ahora, hay que entender, ¿no? Israel ahorita ya es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Ahí sí se está legalizado el aborto, ¿no? En todo el país. Ahí también hay marchas gay de orgullo como aquí, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas, ¿no? Hay ateos, hay israelitas ateos, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas, ¿no? Pero también hay un grupo pequeño de israelitas rabinos muy, muy, conservadores que tienen todavía esta idea que es la que dice la hermana. Ellos sí lo ven así. Pero bueno, esa es la menora, ¿no? Después habla en el versículo 12, en el versículo 13 dice, vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanas? ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermana Silvia? ¿Usted quién cree? Jesucristo, Exacto, Jesucristo muy es el Hijo. exacto, ¿no? El Hijo del Hombre es una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento para hablar de el Salvador, ¿no? Que es un Salvador que tiene esencia humana. Y bueno, entonces ese es Jesucristo. Y dice que Jesucristo dice que vio al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces aquí está hablando como, esta es la vestimenta del sumo sacerdote, ¿m? En el Antiguo Testamento. Vean cómo era la vestimenta del sumo sacerdote. Tiene su cinto, tenía ahí también su túnica blanca. Allá hablamos de la túnica blanca, ¿se acuerdan? Que tenían que ir de blanco al, este, al templo, y también su túnica azul, su tumim, que es este pectoral que está aquí en el frente, y el cinto también era parte de la vestimenta, ¿no? Como hablando de que en Jesucristo está la dignidad sacerdotal, ¿no? Él es el sacerdote perfecto, completo. ¿Mm? Eso significa
Y después habla en el versículo que sigue, dice que tiene su cabello, 14, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Quién tiene el cabello blanco de aquí, hermanas? De ustedes. La hermana José tiene su cabellito blanco, la hermana Male también se torna blanco su cabellito. ¿Por qué? Porque justamente la blancura refleja, del cabello refleja la vejez, ¿no? Y pues aquí también nosotros vimos qué significa entonces que aquí se representa a Jesús como con cabellos que eran blancos como lana, como nieve. Dice que sus ojos como llama de fuego. Pues aquí habla acerca como de un anciano de gran experiencia, para hablar de la sabiduría y para hablar también, cuando habla de los ojos de fuego, también para hablar, pues, de juicio, ¿no? Entonces, así es como lo está viendo Juan, ¿no? Para cada cosa, ya ven, hermanos, tiene un significado. La menorá, el cinto de oro, pero todo eso quiere reflejar cómo es Jesucristo, cómo debe la iglesia ver a Jesucristo, cómo se ve a Jesucristo como aquel que en él se encuentra la dignidad sacerdotal. Él es nuestro sacerdote, nuestro rey, y también en él hallamos como el que viene a juzgar al mundo. ¿Mm? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanas? ¿No? Perfecto. Vamos a la siguiente. Dice que también tiene pies de bronce. El bronce representa la firmeza. El bronce representa la firmeza y Cristo es el fundamento firme. Así como hemos dicho que Jesús es la roca, también es sus pies, ¿no? Que pise con firmeza el mundo, implica también una cuestión de fundamento. ¿Mm? Y ahora también que tiene una espada de 2 filos. Dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol que resplandece su fuerza. Ya algunos símbolos ya los hemos visto, ¿no? Ve que se repiten también en las 7 iglesias, ¿se acuerdan, hermanas? Y la espada de doble filo implica el juicio de Dios sobre los malvados. Unos pueden decir, oye, hermano, pero yo vi que dice la Biblia que la palabra es como espada de 2 filos que penetra hasta las coyunturas. Y sí, sí, evidentemente eso también se usa como una representación eh, de cómo la palabra penetra en el alma y en el ser. Pero esta ilustración aquí, cuando se usa la espada de doble filo, aquí se usa como una expresión de juicio. No es una ilustración tan tierna, es una ilustración que implica juicio para los malvados. ¿Mm? Vemos, ¿no, hermana? Creo que ya hay que va quedando claro cómo a qué nos estamos refiriendo en cada ilustración. Si se dan cuenta, cada ilustración quiere reflejar una característica de Jesucristo y cómo las iglesias deben de ver a Jesucristo en estos tiempos donde ellos están pasando dificultades, ¿no? Bueno, hermanas, vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente semana vamos a terminar estos pasajes. Ya nos quedaron 4 versículos para concretar el capítulo 1. La siguiente semana terminamos de ver estos 4 versículos y vamos a empezar a partir del capítulo 4, porque el 2 y el 3 es lo que estamos viendo todos los domingos, ¿verdad? ¿Mm? Pero si se dan cuenta, ahorita vamos lento en un sentido de que así es la estructura de la carta.
Empieza con esta introducción, estas salutaciones, y después va a ir progresivamente aumentando en muchas, muchas otras ilustraciones. ¿Sale? Pero quiero preguntarles, ¿hasta aquí alguna duda, hermanas? Ninguna. Bueno, entonces, por ejemplo, usted, hermana Elena, el saber estas cosas de cómo es Jesús con esta espada de juicio, con esta firmeza que él tiene, ¿qué hablamos también de esto? Hablamos un poco también de sus ojos de fuego, los siete candeleros, ¿no? Hermana Elena, todo esto que vimos, ¿usted qué sensación le percibe, que le recae a usted, ¿no? Eh, pues sí me impacta. Yo creo que no sería miedo sin impacto, ¿no? Bueno, eso a mí me causa así. Impacto. Ujú, Sí, sí, sí. Ajá. Sí, Impacto, claro. hermano. Ok, Ujú. está bien, hermana Elena. Impacto, claro, creo que a todos nos causa un impacto el ver estas cosas. Por ejemplo, usted, hermana José, ¿qué implicaciones o qué sensaciones le lleva a ver a Jesús de esta forma, como lo estamos estudiando? Su micrófono, hermana. Sí, pues se me hace muy impactante Ujú, lo que se dice y ver las figuras, pues sí, se me hace muy impactante. ujú. Claro, gracias, hermana José. Sí, como les digo, nos causa impacto, pero también más allá del impacto, yo pienso, hermanos, que debería de causarnos también seguridad, ¿no? Seguridad. Sí. ¿Por qué? Porque si, así como se describe a Jesús, con ese impacto, con ese poder, y sí, puede causarnos algunas sensaciones como muy impactantes, pero si ese poder y esa personalidad de Cristo está con nosotros, pues ya no nos debería de causar ningún temor ni miedo. Imagínense que, y no sé si ustedes han conocido a alguien que mida así, esté súper grandísimo y aparte esté así como muy, muy, embarnecido y así grandísimo. Yo sí he visto personas así y como que te causa miedo, ¿no? Dices, ay, yo con esa persona ni hasta te da miedo hablarles, ¿no? Y aparte habla así como bien, bien fuerte y bien grueso. Conocer a alguien así, ¿no? Pero que sea tu amigo, pues no te da miedo, ¿verdad? Dices, pues hasta dices, pues hasta si me llega a alguien a echar bronca, pues me va a defender, ¿no? Ya la hice, ¿no? Algunos dirán, me hace el paro, ¿verdad? Entonces, así deberíamos de verlo en ese sentido, pero más que como como una persona de 2 metros como siendo mi amigo, pues es el creador del universo, Jesucristo, el que no solamente tiene el poder, sino que murió y se levantó con poder por tus pecados, ¿no? Entonces, no debería de darte como, sí nos da impacto, pero también nos da esa seguridad, ¿no? De decir, bueno, en esta persona, en Jesucristo, en Él confío. Y no es contra mí, es con nosotros, ¿no? Y ver su fuerza. Ujú. Sí, hermana, ¿no? Su fuerza, pues realmente, como ya dijimos, a una iglesia que está pasando por momentos duros donde fuerzas de gobiernos violentos, porque los romanos eran muy violentos también, ¿eh? Fuerzas como esas estaban en su contra y que Jesús les diga, pues yo estoy con ustedes, ¿no? Y yo soy de esta manera, ¿no? Con pies firmes como de bronce. Yo soy el que siempre ha sido. Yo tengo la espada de doble filos. Pues básicamente es para transmitirles la seguridad de que Él con su poder están completamente seguros. Entonces, creo que eso es lo que quiere también ayudarnos
el texto para nosotros que estamos tal vez en momentos de fragilidad, ¿no? Muchos siempre vamos a estar, ahorita comentaba la hermana, ¿no? Hay veces que también me siento débil, frágil, ¿no? Desanimada. Ayer hablábamos del ánimo, ¿no? También como, en cierta manera, a veces la iglesia se desanima, está como apachurrada, casi muerta. A veces el ánimo también se representa en forma de tristeza, ¿no? No es por flojera ni porque no tengo ganas o soy apático, sino porque no me siento con ganas, con fuerzas, ¿no? Y más con las cosas que estamos viviendo, de la pandemia, además te sientes débil, pero no, porque también tienes a Dios que es fuerte, ¿no? Dice, además es fuerza, Él me ayuda, Él está conmigo y aunque estén estas cosas, pues nadie podrá contra mí porque tengo a Jesús. Y Él me lo ha dicho, su palabra sí lo dice. Entonces, este, el texto nos quiere dar también esa esperanza a nosotros, hermanas, y nos anima a no decaer, a que todo estas características de Jesucristo nos lleven más a confiar y a tener paz y seguridad ante este Salvador, Rey poderoso, soberano de las naciones, tener esa paz. ¿Mm? Entonces, pues vamos a dejar hasta aquí el estudio, hermanas. Y pues gracias a Dios porque podemos, pues vean, ¿no? Qué bonito cómo es